Mi nombre es Viviana Marín, llevo 2 años asistiendo a la iglesia, me siento feliz, me siento bendecida, doy gracias a Dios por esta congregación. Uf, ha sido súper, súper importante porque el venir a congregarme, a asistir los sábados a escuchar la prédica, me ha ayudado mucho, me he sentido muy, muy acogida. Mis hermanos de la iglesia han sido muy especiales conmigo en este tiempo y bueno, agradecida, agradecida con todos. Bueno, en el crecimiento de mi fe aprendí a depender más de Él, aprendí a soltar mis preocupaciones, me encanta servir, me encanta dar de lo que recibo, me encanta recibir a la gente con un abrazo, con un beso, con un bienvenido. Me encanta, me siento en paz haciéndolo. ¿Qué consejo? Que busquen de Dios, que busquen de Dios, que sepan que tienen un Padre en el cielo, que así estemos pasando por dificultades, Él siempre está con nosotros. Él es el que nos da la fortaleza, Él es el que nos guía y que dispongan su corazón a buscar de Él y en Él van a encontrar todo lo que ellos necesitan, la paz, la tranquilidad. Buenas noches a todos, mi nombre es Carlos, soy uno de los pastores aquí, bienvenidos a Silverdale Gracia. La verdad que los extrañé, no los vi la semana pasada, estuvimos en Argentina y en Uruguay. Estuve trabajando y visitando algunas iglesias y algunos lugares donde yo viví anteriormente, pero quiero decirles que no hay nada mejor que estar en la casa de uno y verle a todos ustedes la cara el día de hoy. Y estar de regreso en Chattanooga con nuestro clima tan cambiante. Qué lindo estar en casa. Y esta noche estoy contento de poder compartir con ustedes algo que ha estado en mi corazón. Y antes de empezar, hace más de 10 años que tengo la oportunidad de compartir la palabra de Dios en diferentes lugares y épocas de mi vida. Y quiero serles honesto de que esta semana y estas últimas 2 semanas que he estado tratando de prepararme para lo que voy a compartir con ustedes el día de hoy ha sido, creo que, uno de los retos más grandes en esos 10 años. Y quiero ser bien transparente con ustedes de por qué ha sido tan difícil, pero la realidad es que esto es algo que habla mucho a mi vida y es algo con lo que yo he batallado, y quiero decirte que quiero ser lo más honesto y transparente con todos esta noche. Y quiero invitarte a que abras tu corazón, que cuando escuches lo que vamos a estar hablando esta noche, que tú permitas que Dios realmente ilumine a tu corazón y tú también te hagas algunas preguntas como las que yo me tuve que hacer. Y el tema que vamos a compartir es un tema que el día de hoy muchos de nosotros lo hemos experimentado, y puede ser incluso que no le hayas colocado un nombre, pero los investigadores de hoy en día, los científicos, dicen que este es un problema que va a continuar creciendo y van a haber más consecuencias si nosotros no tomamos un cambio drástico como sociedad. Ahora, puede ser que lo hayas sentido y puede ser un sentimiento físico donde el corazón se te empieza a acelerar. Empiezas a sentir que tus palmas de las manos empiezan a sudar, sientes como que el aire se está acabando y no puedes respirar. Y estás en un pozo inexplicable de preocupación. Y sientes que no puedes dormir y en la noche das vuelta y no sabes lo que es. Pues la palabra que lo describe es una palabra, es la palabra ansiedad. Y de alguna de otra manera tú has escuchado esa palabra, la has visto, hay personas que han compartido su experiencia con la ansiedad. Y para mí fue una combinación tanto de situaciones psicológicas como físicas. Tanto así que en los últimos años, quiero decirle que en los últimos 4 años hubo un periodo de mi vida donde en un par de meses yo acumulé más de 23 visitas a la emergencia, varios días en el hospital, y la respuesta siempre fue una sola: no hay nada malo contigo, todo está bien, es solo ansiedad. Ahora, cuando decían esa palabra, es solo ansiedad, a mí me causaba mucha frustración. Es más, me causaba tanta frustración que tenía que decirle al médico: doctor, mire, yo no estoy loco, no me estoy inventando lo que me está pasando, esto realmente me está sucediendo. Y mire, decirle a un doctor que usted no está loco son unas palabras más difíciles que usted tiene que hacer, ¿sí? Lleva a humillarse delante de una persona que es un médico profesional, que entiende su estatus clínico, pero también tiene que ser humildad del corazón.
de que uno lo que está buscando es la respuesta a una necesidad. Y durante ese periodo de mi vida me di cuenta de algo. Si hay algo que me está afectando tanto, si hay algo que me está hiriendo tanto, que me está causando tanta incomodidad, tanta es la experiencia que se siente tan tangible, tan real, yo sé que Dios tiene instrucción acerca de esto. Así que vamos a buscar la respuesta. Y esta noche puede ser que tú te encuentres igual que yo, sintiéndote sin esperanza, tengas duda, incluso quizás has recurrido a todos los lugares, has hablado con todos los médicos, y los sentimientos que tiene aún te abruman con el tiempo. Los pensamientos te están presionando por todas partes. Y si tú estás ahí esta noche, quiero hablarte como persona a persona y decirte, yo he estado ahí. No estás solo. Te entiendo. Y porque he estado ahí y he caminado donde tú has caminado, yo sé que nuestro Padre Celestial nos da sabiduría para caminarlo juntos. Y mi esperanza esta noche es que al estudiar la palabra de Dios, lo que vamos a ver ilumine nuestro camino y nos enseñe la verdad de lo que realmente está sucediendo. Puede ser que estés pasando por ansiedad, por depresión, por dolor, por pérdida, pero quiero que te acuerdes de algo. El gozo aún es posible cuando entendemos en las manos de quién estamos. Y si olvidas todo lo que yo voy a decir esta noche, si no te acuerdas de lo que yo comparto, hay una declaración que puse en la primera parte de la página y es la siguiente: que la paz de Dios es real, incluso en medio de la ansiedad. Y esto es lo que yo quiero que entiendas: que la paz de Dios no es la ausencia de los problemas, sino la presencia de su Espíritu en medio de ellos. Y cada vez que tú te enfrentes a ese sentimiento, ya sea físico, psicológico, emocional, te recuerdes de que su paz es real, existe y está disponible para todos nosotros, aún en medio de la ansiedad. Ahora, puede ser que esta declaración que acabo de hacer parece un poco desconectada a lo que tú sientes. Puede ser incluso de que tú te has esforzado para vivir de tal manera de que se sienta real en tu vida o puedas experimentar esa paz. Y hoy voy a hablar un poco de la paz, pero en este momento a veces esas promesas que Dios nos da parecen lejos de nuestra experiencia cotidiana. Parece que no la podemos alcanzar y a veces se siente como que la paz de Dios es un interruptor de luz en medio de un cuarto oscuro y tú no lo puedes encontrar. Entonces estás buscando, pero estás caminando a ciegas y te estás dando contra todos los muebles de la preocupación o de la ansiedad o de los problemas. Y hasta cierto punto te rindes y dices, bueno, ¿cuándo voy a encontrar ese interruptor que va a iluminar mi camino? Pues quiero decirte que durante este mes que estamos en los 30 días de gozo, hemos estado compartiendo testimonios de personas de este lugar, personas que han caminado así como tú estás caminando. Y quiero ser muy claro, antes de que tú juzgues o pienses, bueno, esas personas lo tienen todo bien, a ellos no les vienen problemas, se vienen contentos, mira ese testimonio que están dando. Quiero recordarte una cosa, de que todos aquí hemos caminado un sendero difícil. Todos aquí hemos vivido desordenados y a veces incluso estamos en medio de un dolor que nosotros no podemos describir. El hecho de sentarnos aquí y decir que necesitamos de Dios, estamos siendo conscientes de que nuestra condición requiere de una sola persona y esa es Jesús. Y cuando realmente humillamos de esa forma, Dios penetra las profundidades de nuestro corazón. Y es ahí donde esos testimonios levantan nuestro ánimo. ¿Sabes por qué? Porque esa persona ha caminado exactamente donde tú has caminado. Y te voy a decir una cosa, que ningún testimonio es el resultado de una vida perfecta, sino el resultado de una fe que persiste. Una fe que camina aún cuando la situación se ve compleja. Todas estas personas de las que estoy hablando son prueba viviente de que la paz de Dios es real aún en medio de la ansiedad. Y eso me lleva al hombre que escribe las palabras del día de hoy. Y si bien queremos pensar que él está en un hotel viendo una hermosa playa, escuchando las olas pegarle a las rocas de la playa, quizá con el olorcito a pescado, ¿verdad?, que tiene la playa, Pablo no se encuentra en ninguno de esos lugares. Se encuentra nada más y nada menos que en una prisión. Y es ahí donde las palabras de él se convierten en algo más real para nosotros.
Porque creo que si nosotros estuviéramos en prisión en este momento, ninguno de nosotros pudiese escribir esas palabras para animar a otras personas. Vamos a ser reales un poquito. Muchos de nosotros pensamos que podemos darle ánimo o cambiar la situación de una persona que la está pasando difícil, pero pongámonos nosotros en los pies de esa persona y pensemos, ¿será que yo haría y actuaría de la misma manera? Lo más probable es que sí. Y Pablo no es ajeno al dolor, no es ajeno a la vida difícil. Y por eso es tan importante y tan relevante sus palabras el día de hoy, porque nos recuerda de una cosa: de que el gozo del Señor está disponible aún cuando estamos en prisión, aún cuando estamos lejos de las personas que amamos, aún cuando estamos siendo perseguidos. Y Él está escribiendo a sus amigos, una comunidad, una congregación muy similar a nosotros. Y en esa atmósfera que ellos se encontraban, llena de problemas, de tensiones, de preocupaciones, Él le dice palabras revolucionarias que el día de hoy aún cambian nuestra vida. Vamos a ir a Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, y está en la Nueva Traducción Viviente, y dice así: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo y díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. Y la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Ahora, usted escucha la palabra no te preocupes por nada, y lo primero que se le viene a la mente es Bob Marley en Jamaica cantarlo: Don't worry about a thing, ¿verdad? Es lo primero que usted piensa, ¿verdad? Esos hippies no se quieren preocupar por nada, no les importa nada en la vida. Pues Pablo no le está hablando a un montón de hippies, ¿ok? Pablo nos está hablando a nosotros, le está hablando a personas como usted y como yo. Y aunque yo quisiera estar ahorita en la playa cantando esa canción, le digo que la vida es muchísimo más dura de lo que nosotros nos imaginamos. Pero al mismo tiempo, cuando caminamos con Jesús, la vida es muchísimo más bella a pesar de la dificultad. Y por eso Pablo utiliza estas palabras icónicas. Ahora, quiero recordarles lo siguiente: de que él observa desde lejos, él escucha desde lejos que sus amigos están siendo perseguidos, ¿sí? A causa de apoyarlo a él, también se están poniendo en una situación crítica. Sus amigos están lejos, ellos envían una ofrenda con Epafrodito. Epafrodito llega, me imagino que le da las noticias de lo que está sucediendo antes de regresar. Y entonces él empieza a escribir esta carta. Ahora, yo no sé usted, pero la última vez que yo escribí una carta fue una carta de amor para mi esposa, ¿sí? La realidad es que no somos de puño y letra el día de hoy, somos más de los audios de WhatsApp. Pero en esa época no existía el audio de WhatsApp, lo que existía era el puño y la letra. Y creo que cuando usted tiene amor por alguien, póngase a pensar: ¿a quién le escribiría usted una carta si no puede llamarle por teléfono o escribirle por mensaje? Creo que Pablo añoraba tanto ver a sus amigos, verlos bien, saber que ellos estaban de una forma unidos, ¿verdad? Que él comienza a escribir estas palabras. ¿Sabe por qué? Porque él sabe una cosa: el problema está que cuando comenzamos a permitir que la ansiedad crezca en nuestro corazón, vamos a movernos hacia el miedo y con el miedo. Entonces vamos a reaccionar con los sentimientos en lugar de los hechos. Y eso fue exactamente lo que estaba sucediendo. Las personas estaban basándose en el miedo y las ansiedades, y sentían que lo único que podían hacer era reaccionar a la situación. Es como cuando usted va en el carro, ¿verdad? Y pum, le pega al carro. Lo primero que usted quiere hacer es salir corriendo, ver por qué el otro frenó tan rápido, ¿verdad? Reaccionamos ante una situación que no esperábamos. Recuerdo un amigo que vino de Uruguay hace un par de años atrás, me iba a ir a visitar, y él no habla nada, pero nada, ni el español lo habla bien, y nada de inglés. Y él le pegó a una señora y me llamó: estoy aquí, me mandó, le digo, mándame la localidad, Marcelo, ya llego. Yo llego ahí y él está congelado y está el policía ahí, y él no se mueve, y el policía le está hablando y él está hablando al policía, y la señora acá está llorando. Y digo: yo soy el traductor, ¿qué pasó aquí? No, que la señora frenó y no la vi, le golpeó. Ok, le explico la situación, le digo al policía: mire, él no es de acá, él lo vio a usted y pensó que usted venía a ofrecerle ayuda, y usted venía a ver qué es lo que había pasado, ¿sí? Pero ¿sabe qué? Lo que pasa en nuestra vida a veces es así: nosotros reaccionamos en lugar de calcular la respuesta, y eso es lo que sucede con la ansiedad. La ansiedad comienza a gobernar la manera en la que nosotros nos movemos. Y a Pablo le duele todo esto porque él está escuchando de que hay un poco de división, hay un poco de temor, hay un poco de miedo ante la persecución. Entonces Pablo comienza a escribir estas palabras finales ya en Filipenses capítulo 4, porque él quiere que las personas hagan algo. Y anote esto, por favor: usted tiene que reconocer su ansiedad. Ese es el primer paso. Cuando usted sabe decir lo que es una cosa, usted entiende lo que es esa cosa, ¿verdad? Es como cuando le hacen un plato de comida.
Usted nunca va a ir a la casa de una persona que no le invitaron a comer y le ponen un plato y usted no sabe lo que es. La semana pasada yo llevé a Manuel a comer chinchulín. Si usted no sabe lo que es el chinchulín, le explico. Es la tripa de la vaca, pero en Uruguay no la limpian. Y mire que es bien rica, Usted no sabe lo que se pierde. Pero imagínense si yo no le explico eso. Ahora que yo le explique, si yo le traigo chinchulín la semana que viene, no lo va a querer comer, ¿verdad? Porque usted reconoce lo que yo le estoy explicando. Y de esa misma manera, cuando usted comienza a reconocer lo que está enfrente de usted, todo comienza a cambiar. Usted puede ver las cosas más claras, la verdad comienza a cobrar sentido. Entonces Pablo necesitaba que sus amigos reconocieran lo que realmente estaba sucediendo. Él no quería que ellos estuvieran ante un plato de chinchulines sin saber lo que estaba pasando. Y a veces necesitamos apoyo de otras personas externas a nosotros para ayudarnos a reconocer las cosas a las cuales nosotros le tenemos miedo o estamos permitiendo que gobiernen nuestro corazón. ¿Sabes por qué? Porque la ansiedad nos obliga a nosotros a convertirnos en la persona que tiene que sobrevivir a toda costa. ¿Se acuerdan las películas de zombies donde todo el mundo se muere? Siempre es un grupito de personas que van a sobrevivir en contra del mundo, ¿verdad? Pero antes de que los zombies lleguen a las personas llegan a las personas, ¿verdad? Entonces siempre uno traiciona a los demás. ¿No es cierto? Porque se pone en modo de supervivencia. En el 2020 no había papel higiénico. Esa es la ansiedad. Usted no necesita ir muy lejos más que abrir su teléfono por 5 minutos y darse cuenta que la ansiedad está tratando de gobernar a nuestra sociedad en todas partes. Entonces, reaccionamos a los sentimientos de las situaciones. Reaccionamos en lugar de ver los hechos. Nos alejamos de la verdad y nos lleva al aislamiento. Usted quiere ver una persona que está gobernada por la ansiedad, mire si está rodeándose de personas. Si siempre tiene problema con alguien, esa persona está siendo gobernada por el miedo. Cri, cri. Está muy callado. Pero quiero que observe las palabras que Pablo elige. Él no le dice a ellos: no se preocupen por la persecución. ¿Cuál era parte del problema, verdad? Tampoco le dice: no se preocupen por la contienda. También era un problema. Tampoco le dice: no se preocupen por lo que tienen y lo que no tienen. ¿Qué es lo que le dice Pablo a ellos? Les dice: no se preocupen por nada. ¿Qué es nada? Es nada. Es decir, ninguna circunstancia merece de que yo me preocupe tanto para que eso comience a regir la manera en la que yo vivo mi vida. No hay nada que debería de gobernar tanto mi pensamiento que yo no pueda dormir en la noche. No hay una instancia, una circunstancia, una situación que merece tener espacio en mi vida para que yo no pueda estar tranquilo y en paz con los demás. Eso es lo que Pablo le está dejando claro a sus amigos. ¿Sabes por qué? Porque la verdad es la siguiente: que la ansiedad es real y Dios lo sabe. Anótalo por favor. La ansiedad es real y Dios lo sabe. A Dios no le sorprende cuando nos ponemos ansiosos y el corazón comienza a palpitarnos y nuestros pensamientos están acelerados y no podemos respirar. ¿Sabes por qué? Porque mismo Jesús en Mateo capítulo 6 le habla a las personas en el sermón, creo, más importante de su vida. Y hay una porción, si usted lo lee en ciertas Biblias, que dice la ansiedad. Ese es el subtítulo que tiene esa porción bíblica. Y Jesús le instruye a las personas ¿a qué? A no preocuparse qué van a vestir, ni qué van a comer, ni qué van a hacer, ni a dónde van. Él le está diciendo de que ellos tienen que colocar su confianza completa en Dios, en su Padre Celestial. Si mismo Jesús se toma una buena porción del sermón más importante, el sermón del monte, para decirle a las personas que no se preocupen, que no vivan con ansiedad, ¿quiénes somos nosotros para permitir que la ansiedad gobierne nuestra vida? Por eso Pablo usa las palabras estratégicamente y dice: no se preocupen. ¿Por qué? Por nada. Quiero que se recuerde eso. No se preocupe por nada. ¿Y sabe por qué Dios conoce nuestro corazón? Porque somos propensos al pánico. Como seres humanos, si vemos la historia, lo que las personas hacen, todos corremos ante el miedo de que haga falta algo. Todos reaccionamos ante la duda de una conversación que no quedó clara. Todos tenemos preocupaciones inmediatas que queremos tratar de suplir con métodos humanos. Dios
lo sabe. Y cuando Jesús dice tu Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas estas cosas, mira con cuánta empatía y amor Jesús le estaba hablando a las personas. Jesús no los regaña por cómo ellos se sienten. Jesús les dice, Él sabe la necesidad y la preocupación que tú tienes por todas estas cosas. Pero quiero decirte una cosa. Primero tienes que admitir a qué le tienes miedo, de dónde proviene esa ansiedad. Porque tú no puedes entregar algo que no sabes admitir. Escucha bien, tú no puedes entregar cuando admites que algo no está ahí. En otras palabras, cuando mientes y dices todo está bien. Y los amigos en Filipos estaban reaccionando ante el deseo de sobrevivir por esa persecución que estaban sintiendo. Y para mí fue reaccionar en un modo de sobrevivir a ese tipo de situaciones cuando me encontré esas 23 idas a la emergencia. Quizá tú estás aquí el día de hoy y estás en modo de supervivencia en tu matrimonio, o porque no sabes si vas a llegar a fin de mes, o porque tienes un hijo que está lejos de los caminos de Dios, o porque te sientes solo, te sientes sola. Entonces nunca sabes si alguien va a poder llenar el vacío que tú sientes por tener pareja. O quizá tienes una necesidad de sentirte valioso ante las demás personas. Entonces siempre tienes que fingir que todo está bien para tratar de llegar a sentir cierto tipo de normalidad o control sobre tu vida. O incluso usas palabras para dividir y para posicionarte encima de los demás. Todas esas cosas tienen una raíz, de la ansiedad. ¿Sabes por qué? Porque la ansiedad no puede ver el futuro. Entonces lo que trata de hacer es estimar qué es lo que va a suceder para poder actuar. Reaccionar. Entonces la ansiedad te dice: construye un muro, crea cosas falsas alrededor de tu vida, acapara los recursos, grítale a tus amigos, vive en un estado perpetuo de luchar o de huir. Porque la ansiedad nos hace reaccionar, pero la fe siempre nos lleva a la relación. Siempre. ¿Por qué te digo eso? Porque cuando nosotros estamos en relación con Cristo, cuando escuchamos sus enseñanzas, cuando Él transforma nuestra vida, cuando Él salva nuestro corazón, es solamente ahí cuando nosotros realmente podemos vivir tranquilamente. Tranquilamente, ¿me escuchó? Y la inversión que Pablo hace en el versículo 6, mira lo que dice: en lugar de eso, ora por todas las cosas. Ahora usted puede decir: pastor, pero es que yo oro por todas las cosas y las cosas se ponen peor. ¿Qué estoy haciendo mal? Yo le pido a Dios y las cosas empeoran. ¿Le ha pasado a usted? A mí me ha pasado. De hecho hubo un tiempo donde yo dejé de orar y le dije a mi esposa: ora vos, porque a mí el Señor no me quiere, no me escucha, no atiende el teléfono, tengo el número incorrecto, Él conmigo no quiere hablar. Pero la inversión que Pablo hace ahí es: oren por todas las cosas. ¿Saben por qué? Porque quiero que haga lo siguiente. Quiero que imagines, y esto es lo que sucede con la oración con nosotros, ¿ok? Piensa en esto. Piensa en un niño que le tiene miedo a la oscuridad. Mi hija Cora está empezando como a tenerle un poco de miedo a la oscuridad, ¿sí? Y hace cosas bien extrañas en el cuarto como para poder dormir ahora, ¿verdad? Pero piensa en un niño que le tiene miedo a la oscuridad, ¿ok? Y entonces el niño grita: papi, vení. Yo hacía eso. Yo le tenía, siendo sincero, hasta los 20 años le tuve miedo a la oscuridad. Después les voy a contar por qué, hoy no. Papi, ven. Ok, entra el papá. Y el niño dice: ok, papá, mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a encender todas las luces. Vas a prender todas las luces y te vas a quedar ahí sentadito hasta que yo me quede dormido. ¿Ok? Una vez que yo me quede dormido, ya voy a dejar de llorar. Ya va a estar todo bien, ¿verdad? Eso es una negociación, ¿sí? El niño quiere que el papá haga la voluntad del niño, ¿verdad? Él está negociando para ver si él puede recibir su voluntad. ¿Cuál es la voluntad del niño? Él quiere dormir con las luces prendidas. Pero escuche esta otra versión. El mismo niño: papi, ven aquí por favor. Entra el papá. Yo cuando entro al cuarto de mi hija no prendo la luz. Le dice: papi, yo le tengo miedo a la oscuridad. Le tengo miedo a este cuarto sin luz. Pero voy a darte gracias porque entraste por la puerta y porque aunque estamos en medio de la oscuridad, tú me estás agarrando la mano. Y con eso yo me quedo tranquilo. Mira la diferencia. Una es una negociación, otra es gratitud
y especificidad. ¿Qué significa eso? Usted es específico con la oración que usted le está presentando al Señor. Cuando nosotros nos conversamos con nuestro Padre Celestial, no se trata de algo que yo voy a recibir a cambio, o como algunos nosotros decimos, Señor, si tú haces esto, yo voy a hacer aquello. No estoy diciendo que Dios no ha obrado en esas instancias, pero muchos de nosotros tenemos que saber someternos a su soberanía y estar de acuerdo de que Él tiene el mejor plan en sus manos. Nosotros no controlamos lo que Dios hace. Nosotros no podemos moverlo a Él de una manera para hacer nuestra voluntad, porque nosotros debemos orar la voluntad de Él. Y cuando oramos, Pablo no quiere que entremos en una negociación, porque esto no es un negocio, esto es un camino de vida. La segunda historia, la habitación seguía oscura, la sombra seguía ahí, pero el niño ya no está hablando con la sombra ni está transando con la sombra. Lo que el niño está haciendo, está hablando con el Padre y no está pidiendo que encienda las luces, está descansando en el carácter de aquel que sostiene su mano en la oscuridad. ¿Ve la diferencia? Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo busco. Entonces acércate a Dios con gratitud. Mire, muchos de nosotros tenemos ansiedad porque estamos persiguiendo cosas que aún no nos corresponde tener. Es más, algunos estamos detrás de cosas que ni siquiera Dios quiere que nosotros tratemos de ir detrás. Entonces nos adelantamos. Y lo que nos dice a nosotros es que tenemos que ser más agradecidos. Estamos en una sociedad que vive malagradecida de todas las cosas. Se queja por todas las cosas que le hacen falta. Y Pablo nos dice que seamos agradecidos aun cuando es difícil ser agradecido. La historia que yo le compartí, el niño agradece la presencia del Padre. Entonces eso nos lleva a orar con especificidad y gratitud. En lugar de decir, Señor, ayúdame, di, Señor, tengo miedo a esta situación. Yo no sé qué hacer con esto. La verdad que nunca me he sentido así, nunca he vivido algo de esta manera. Solo tu presencia aquí conmigo puede cambiar las cosas. Y quiero decirte lo siguiente, que la gratitud no cambia la tormenta, pero te recuerda a quién le pertenece el barco. Yo estoy en el barco de Él. ¿Por qué tengo miedo? Mira lo que dice en el versículo 7. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Y la paz de Dios guardará o cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Sabe qué es lo que está haciendo Pablo? Mira lo siguiente. La semana pasada estuve en Buenos Aires y entramos a la Catedral de Buenos Aires, la Catedral Metropolitana. Era un edificio sorprendente. Y realmente yo quedé asombrado. Y al entrar me di cuenta que habían dos guardias nacionales que estaban así paraditos y no se movían. Estaban viéndose uno al otro. Y cuando estábamos entrando era un hall grande y ahí decía el monumento, la tumba del general San Martín. Si usted no conoce, el general San Martín fue el prócer de Argentina y de esa zona. Y esa guardia nacional dentro de la Catedral Metropolitana tiene que estar ahí 24 horas del día, 7 días a la semana. Es decir, cuando las luces se apagan, ahí tienen que estar parados. Cuando los turistas se van, ahí tienen que estar parados. Cuando las puertas se cierran, ellos tienen que estar ahí parados, porque están ahí para proteger el honor de un hombre muy importante. Y recuérdese que Pablo está en una cárcel, así que Pablo también está viendo un guardia mientras está escribiendo esto. Y la imagen que yo tengo es que Pablo está viendo y pensando en la paz de Dios y mira a un guardia parado en la puerta ahí enfrente de él. Piensa esto conmigo. Y le hace clic. Y él dice: esa es la paz de Dios. La paz de Dios es como un guardián, es como un soldado a la puerta de nuestro corazón. Cuando Pablo ve esa imagen, él la escribe y él usa la palabra militar frouresei, que significa guarnecer, cuidar, proteger. Eso significa que cuando tenemos ansiedades o que la ansiedad quiere atacar nuestra vida, nuestro corazón, a través de la oración, a través de la gratitud, podemos confiar en la paz que Dios nos promete, porque es una paz verdadera. Porque protege nuestro corazón 24/7, aun cuando tú no estás despierto. Así como esos guardias protegiendo ese espacio. Esa es la paz de Dios. Y Él nos ha dado la receta de cómo vivir esta vida. Es no preocupándome por nada.
llevando todas las cosas en oración al Señor, dándole gracias a Él por todo. Entonces la paz de Dios guardará, cuidará nuestro corazón, aquellos que viven en Cristo Jesús. ¿Vio? Es una promesa, es una promesa que viene de parte de la acción que tomamos primero. Y te voy a decir una cosa, que ese guardia no se va de vacaciones. Ese guardia está ahí, esa paz de Dios está ahí, observando todo lo que está a tu alrededor. Y la paz de Dios supera nuestra comprensión. Ahora aquí es donde yo quiero entrar un poquito más profundo y decir lo siguiente, que esa es la parte que más me frustraba a mí antes, porque yo quería una paz que yo podía explicar. Cuando iba al médico, yo quería que los médicos me dijeran: tu corazón está bien, pero tenés esto y esto y esto, que me dieran un diagnóstico, para que yo pudiera descansar, para que mi mente pudiera descansar. Pero Pablo nos habla de una paz que supera el entendimiento humano. Escúchame bien, esta parte es muy importante, no quiero que te la pierdas. Es una paz ilógica. Mira lo que te voy a decir. Esa paz te permite estar en una sala de espera y sentir una extraña quietud, aun cuando el diagnóstico no es el que tú esperabas. Esa paz te permite adorar a ti cuando tu cuenta bancaria está en cero y no sabes qué vas a hacer mañana. Esa es la paz que le dice a tu alma: estoy bien, incluso cuando tu cuerpo físicamente está temblando o se siente mal. Pero quiero que recuerdes lo siguiente: si puedes explicar el origen de tu paz, entonces no es la paz del Señor, porque es una paz que se puede explicar. Pero si es una paz que tú no puedes explicar, que tú no sabes de dónde viene, esa es la paz de Dios. Si la puedes explicar, es la paz del hombre, pero si no la puedes explicar, es la paz de Dios. Entonces hay una palabra que usan para explicar esto en inglés, que es la palabra garrison, the garrison of God. Y me pareció muy chistoso, ¿sabe por qué? Porque en español la palabra guarnición. Ahora, en algunos países sudamericanos usan la palabra guarnición cuando usted va a pedir un plato de comida, ¿verdad? ¿Con qué guarnición? En Argentina, en Uruguay lo usan mucho, ¿verdad? Esto no es un acompañamiento para su plato, ¿verdad?, de papas fritas. Cuando está hablando de algo que lo acompaña, es algo que está con usted en todo momento. Esa es la guarnición de Dios. Eso es lo que esa paz significa para nosotros. Y entenderemos que es la paz de Él porque vamos a tener un corazón tranquilo en medio de un mundo lleno de caos. Y hay una cosa que quiero terminar, y con esto vamos a ir cerrando. Y vamos a leer el versículo 8 y el versículo 9, y dice así: ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrese en todo lo verdadero, en todo lo honorable, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo bello, en todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces, escuche bien, el Dios de paz estará con ustedes. En otras palabras, renueva lo que tu mente está contemplando. En una de mis últimas citas en el médico, el doctor estaba en su computadora y levanta su mirada y me dice lo siguiente: hijo, era un señor mayor, esto no está en tu cabeza ahora, estaba en tu mente antes. Pero como tu mente le dio vueltas tanto al asunto, tu cuerpo comenzó a responder. Entonces lo que tú pensaste se convirtió en algo que tu cuerpo ahora quiere protegerte de algo que ni siquiera existe. Esa es la ansiedad, me dijo. Lo que tú has pensado todo este tiempo es lo que tú has alimentado tu mente. Entonces tu mente piensa que eso es real. Entonces tu cuerpo comienza a reaccionar como que hay algo que está atrás de tu vida que quiere hacerte daño. Entonces reacciona. Pero el versículo 8 no es una sugerencia, familia. El versículo 8 es la receta médica espiritual para nuestro corazón. Porque cuántas veces nos podemos presentar como que todo está bien en nuestras vidas y nos preguntan cómo estamos, y en nuestra mente todo es un caos, todo está fuera de orden. Creemos mentiras, nos estamos comportando de una manera deshonrosa, tomamos decisiones injustas, abasteciéndonos de cosas que no son puras. Pero mira lo que dice el versículo 8, y dice: concéntrate en todo lo que es verdadero, honorable, justo, puro, bello, admirable. Piensa en cosas excelentes y dignas de alabanza. Si esto es lo que nos dice el versículo 8, nuestra mente necesita una dieta diferente. Necesita consumir algo distinto, no puede ser lo mismo siempre.
Ese debe ser el filtro de nuestras vidas en el momento que vengan pensamientos que quieran tomar cautiva nuestra mente. Y el filtro lo puedes aplicar de esta manera: cuando algo entre a tu vida, pregúntate, ¿es verdadero? ¿Es verdad? La ansiedad te va a decir, nunca vas a poder ser mejor, pero el filtro me dice, Dios está conmigo. La ansiedad te puede decir, nunca te vas a sanar, pero el filtro dice, la verdad es que Dios es el que me sana. Es honorable. La ansiedad te va a decir a ti, todos te están juzgando, pero el filtro dice, yo soy hijo de Dios, así que no importa lo que todos hagan. Es puro, es bello. La ansiedad siempre nos dice, ¿y si pasa algo malo? ¿Y si todo termina mal? ¿Y sí? Quiero que uses el filtro de incluso sí, ¿qué importa? Porque el factor incluso sí es el siguiente: después de 23 visitas al médico, más o menos en el año 2023, con ataques de pánico, situaciones de ansiedad, les estaría mintiendo a ustedes si yo les digo que aún no batallo con la ansiedad. Sería un mentiroso el día de hoy decirles a ustedes que yo tengo todo resuelto. Yo les dije que quería ser sincero con ustedes. Y a veces la pregunta es, bueno, ¿y si vuelve el pánico? Y ahí es donde el filtro es, incluso si vuelve, Él está a la guardia, su paz está en la puerta. Incluso si esta situación no cambia, su gracia es suficiente. Su poder ya hizo todo. En Él tengo que confiar. Y Pablo termina el versículo 9, y esto es lo que más conmovió mi corazón, de la misma manera en la que él culmina el versículo 7. Con esto termino. En el versículo 7 Pablo nos promete la paz de Dios, que la paz de Dios va a estar a la guardia de nuestro corazón. Pero en el versículo 9 Pablo nos promete al Dios de paz. Hay una diferencia enorme. Escucha bien, hay una diferencia enorme. Por eso Pablo la deja escrita y dice, en esos momentos de duda, después de tantas visitas una tras otra, lo que yo necesitaba era saber que el Dios que me da la paz estaba ahí conmigo. Y familia, puede ser que tú te encuentres en la misma situación. Yo quiero la paz del Señor que guarde mi corazón, pero también quiero que el Dios de la paz esté agarrando mi mano. Mira lo que Pablo nos enseña en estos versículos. Y quiero recordarte que la paz de Dios es real incluso en medio de nuestra ansiedad. Ahora, ¿por qué comparto esto con tanta pasión y fervor en mi corazón? Porque familia, Él a mí no me abandonó y tampoco te abandona a ti. He estado en las trincheras, y si tú estás ahí ahora, si tú sientes el vacío, el pánico en el pecho, la falta de aire, yo he estado ahí y me recuerdo que la paz de Dios es real, aún en medio de la ansiedad, aún en medio de la incertidumbre. Su paz está a la guarda de nuestro corazón. Y esta noche, la invitación que quiero darte es lo siguiente: deja de tratar de negociar con Dios. Deja de tratar de encontrar el interruptor a oscuras. Tienes que invitar al Señor, quien es el dador de la paz, quien es el Dios de paz, que esté ahí a la par tuya, aun cuando la situación sea difícil.